Muy buenas y bendecidas noches, mis hermanitos en Cristo. Qué bendición poder estar en esta noche con cada uno de ustedes, de poder llevar la palabra de Dios para con cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias a nuestro Padre Dios porque nos brinda esta bella oportunidad y sobre todo porque nos concede esta gracia, mis hermanos, de poder iniciar el día de hoy con este triduo bíblico. El profundizar en la palabra de Dios, profundizar en las Sagradas Escrituras, el conocer a ese Dios amoroso, el conocer a ese Dios abundante en misericordia. Conocerle, mis hermanos, si en verdad amamos a Dios, debemos de buscarle y debemos de buscarle, amarle y sobre todo el conocerle, comprenderle, mis hermanos. Tenemos que a veces nos hacemos falsas ideas de que no, es que Dios antes fue un Dios malo, Dios antes fue un Dios castigador, etcétera. Tenemos que profundizar, mis hermanos, por eso en las Sagradas Escrituras. De igual manera, por eso también como cristianos somos muchas veces blanco de hermanitos separados. Entonces, mis hermanos, es por eso que es de suma importancia el conocer las Sagradas Escrituras, conocer a ese Creador, conocer a ese Salvador. Es por eso, mis hermanos, que vamos a iniciar con esta enseñanza que he querido preparar para cada uno de ustedes, que he puesto como título el Moriah, el monte Moriah, Abraham e Isaac. Y como pueden ver, aquí en la parte, en este lado, vemos a una representación del monte Moriah, y vemos a Abraham e Isaac. Pero bueno, vamos a ir dando inicio, mis hermanos, con esta enseñanza en esta noche, mientras se van también conectando más hermanitos para esta enseñanza que de verdad está muy, muy interesante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que repitan, mis hermanos, después de mí esta bella oración al Espíritu Santo de San Agustín. Vamos a pedir al Espíritu Santo en esta noche, orando esta bella oración a San Agustín, para que interceda también en cada uno de nosotros, mis hermanos, pedir su intercesión de San Agustín, para que podamos comprender, amar a las Sagradas Escrituras, pero sobre todo pedir a ese Espíritu Santo para que esa enseñanza entre profunda en nuestros corazones y poderla compartir con los demás, demostrar a los demás. Vamos a dar inicio, mis hermanos, con esta oración al Espíritu Santo, comenzando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, es agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Amado Señor, en esta noche clamamos a ti. Te pedimos, oh buen Señor, que envíes ese Espíritu Santo. Envía tu Santo Espíritu, amado Señor, en esta noche. Cumple con tu promesa, Padre bueno y amoroso.
Regálanos ese Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra, para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe esa sabiduría, Señor, en esta noche. Ven a cada uno de nosotros, oh Santo Espíritu, ilumínanos, guíanos, fortalécenos, danos paz, danos luz. Ven, Espíritu Santo, y mora en esta noche que clamamos a ti. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, envía al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Todo esto, amado Señor, te lo consagramos a ti, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a ir profundizando. Para los que no me conocen, ¿verdad? Que yo quiero imaginar que ya aquí somos muy conocidos, somos de los que rezamos en las mañanas el Santo Rosario, somos de los que nos hemos estado frecuentando a través de la página, pero Dios conceda que haya también muchos nuevos en esta transmisión, en este triduo bíblico que hemos iniciado, en esta que es su página. Y si es así, pues me presento. Aquí abajita también dice mi nombre en el logo. Mi nombre es Eduardo Rivera, mis hermanos, misionero a tiempo completo, por gracia y misericordia de nuestro Señor. Y pues encantado en esta noche de poder compartir con ustedes esta bella enseñanza bíblica, en la que vamos a estudiar, mis hermanos, un monte que no sé si usted habrá escuchado hablar de él, y quiero pensar que si lo conoce, el monte muy, muy conocido como el Monte Moriah. El Monte Moriah. Y usted, y a lo mejor, ya de hecho, ya lo dije en un comienzo del comenzar esta enseñanza, comenté un poco sobre esa imagen que precisamente voy a tener aquí atrás, en la que vemos a una persona con un cuchillo, con una daga en su mano, y vemos a alguien sobre leña en una piedra, a un jovencito. Y usted dirá, pues muy fácil, ahí está Isaac y está Abraham. Y es correcto. El monte, mis hermanos, el monte Moriah, es el monte muy, muy conocido y destacado porque es ahí donde Abraham iba a hacer este sacrificio, mis hermanos. Entonces, en donde él iba a ofrecer como sacrificio a su hijo Isaac, en este monte. Pero usted dirá, bueno, pero pues ¿qué tiene de bueno? ¿Qué vamos a aprender de este monte? De verdad, mis hermanos, les invito para que compartan y se queden hasta el final de esta enseñanza, porque hay mucho que conocer de este monte Moriah. Bien, para dar con estos inicios, mis hermanos, cabe destacar que este monte Moriah se encuentra también frente al monte de los más altos, al monte más grande allá en Jerusalén, que es conocido como el monte Sión, el monte Sión. Y en medio de estos dos, en la explanada del monte Moriah y el monte Sión, va a estar Jerusalén. Ahí va a estar situada la ciudad de Jerusalén. Entonces, pero antes que nada, ¿qué significa, mis hermanos, este título como Moriah? Moriah, de la palabra hebrea Moriah, significa visión. Este monte, mis hermanos, el nombre de este monte significa visión. Y tiene mucho que ver este significado, porque esta visión la vamos a ver plasmada sobre todo en nuestro Padre, el Padre de las naciones, mejor conocido como Abraham. Esta visión, mis hermanos, la vamos a ver plasmada. ¿Por qué? Por este sacrificio que él iba a ofrecer. Pero bueno, antes de irnos adentrando en esto, quisiera que observáramos también un poquito más, mis hermanos, en esta existencia, ¿verdad?, de este monte Moriah.
Fíjense, este caminar que va a tener Abraham hacia el monte, desde donde se encontraba, que vamos a leer ahorita y para que vayan preparando la cita bíblica en Génesis 22, vamos a irnos a Génesis 22, pero quiero mencionarles, ¿verdad?, que la distancia que más o menos va a caminar, ese caminar que va a tener Abraham con su hijo es aproximadamente, se supone que es un camino de 3 días y que era alrededor de unos 60 kilómetros lo que va a caminar a este lugar que pues estaba desolado en ese entonces, pues, en este monte en el que va a llegar Abraham, pero que va a marcar, y mis hermanos, algo muy, muy importante. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, de verdad, espero no irlos enredando, pero bueno, vámonos a Génesis 22, mis hermanos, para ir adentrándonos más e ir conociendo más sobre la historia y los acontecimientos dentro de este monte Moriah. Vamos a Génesis 22, vamos a ver Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Fíjense, al tercer día. Vamos a pararnos aquí tantito hasta el versículo 4. Ahorita vamos a continuar, mis hermanos, porque vamos a meditar más adelante. Comienza hablando en el que Dios le va a hablar a Abraham y lo va a mandar, fíjense, dice, le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. ¿Cuál era ese hijo amado de Abraham? Isaac, mis hermanos. Vaya poniendo mucha atención porque después, mis hermanos, va a necesitar todo esto para comprender esta bella enseñanza del por qué significa este monte Moriah. Tiene que ver con la visión. Entonces, continúa diciendo la palabra de Dios. A ver, permítame tantito, mis hermanos. Ok, ahí está. Bien, continúa diciendo la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Fíjense, este monte lo va a escoger Papá Dios y va a escogerlo precisamente para que a Abraham situara y ofreciera como holocausto a su hijo, al que más amaba. Entonces, después de esto, mis hermanos, dice que Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, ¿cuántos días fueron de camino? 3 días. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente fueron los que caminaron? 60 kilómetros, es un aproximado, 60 kilómetros, lo que va a caminar Abraham junto con sus mozos e Isaac. Entonces, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí en el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos.
vamos a ver, mis hermanos, aquí a Abraham que va caminando con su hijo. Y dice la Sagrada Escritura que la leña Abraham se la puso sobre su hijo para que él la cargara. Miren, se los vuelvo a repetir. Aquí dice, tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. La cargó sobre su hijo Isaac. Esto lo vamos a ver, mis hermanos, reflejado. Por eso este monte Moriah significa visión, porque esta gran visión va a ser la visión que vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a Jesús que va cargando él ese madero para hacer ese sacrificio, donde va a morir, así como vemos a Isaac que va cargando esa leña, va cargando esa madera. Entonces, esto significa que estamos viendo esa visión, mis hermanos, de lo que sucederá y lo más impresionante de que va a suceder ahí mismo. Pero vamos a terminar de leer el texto. Continúa diciendo, llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy. Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto, en lugar de su hijo. Abraham llamó en aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia por la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Híjole, mis hermanos, qué bella la palabra, qué bella esta palabra de Dios. Y bien, vamos a poner en contexto, mis hermanos, la importancia de este monte Moriah. ¿Por qué visión? Vamos a ver a un padre que se llama Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre de las naciones. Padre de las naciones. Y se puede dividir como Ab, que significa que viene de Abba, que significa padre, y Iram, que significa nación, pueblo, nación. Entonces, padre de las naciones. Pero cabe destacar, mis hermanos, que recordemos que Papá Dios va a agregarle en nuestro texto, ¿verdad? Vamos a ver que se le agrega una H. Y entonces ya es Abraham. Esto, mis hermanos, agregar, y aquí estoy haciendo este paréntesis para que usted vaya comprendiendo también, mis hermanos, porque eso se trata este trido bíblico. Entonces, esta H que se va a agregar, se supone que se va a agregar, mis hermanos, por la espiritualidad con la que Dios va a llenar a Abraham. Entonces, si sabemos bien el Espíritu de Dios, conocido en hebreo como el Ruach, el Ruach, mis hermanos, es el Espíritu de Dios. Entonces, ese Ruach se le agrega como esa H para donde va a ser Abraham. Entonces es donde Dios lo ha llenado de su espíritu, donde Dios lo ha enviado, y por eso se va a convertir en el padre de las naciones. Por eso, mis hermanos, Abraham va a representar al Padre. ¿A quién va a representar Abraham? Al Padre. Y este padre dice que tenía un hijo llamado Isaac. ¿Qué significa Isaac? El significado de su nombre es aquel con el que Dios reirá.
aquel con el que Dios reirá. Eso significa, mis hermanos, Isaac. Entonces, dice la Sagrada Escritura que Dios le va a hablar a Abraham y le va a pedir que vaya a la ciudad de Moriah, a uno de sus montes al que él le va a indicar. Entonces, ¿para qué va Abraham para allá? Porque va a ver y vamos a ver esta visión, mis hermanos, de lo que va a suceder años después con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos a recapitular. Vemos a un padre, Abraham, y vemos que menciona al hijo amado. ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es ese hijo amado? Isaac. Recordemos, mis hermanos, que Isaac va a nacer después de que Abraham y su esposa tenían una edad muy avanzada, después de que no habían podido tener hijos. Entonces, de ellos dos va a ser su único hijo, ¿no?, que van ellos a tener. Entonces, dense cuenta ese amor, de ese gran milagro que Dios les va a conceder en el regalarles a ese gran hijo que es Isaac. Entonces, a ese hijo único quien van a amar ellos tan profundamente, a quien va a amar Abraham tan profundamente, Dios le pide que lo ofrezca como holocausto, que lo sacrifique. ¡Wow! Híjole, mis hermanos, si nos pidieran ese favor ahorita, yo creo que estaría muy difícil. Le diríamos, no, Dios, pues mejor nosotros, pero mi hijo, pues ¿cómo no? Pues Abraham no dudó y se puso en marcha. Dice que durante 3 días, mis hermanos, 3 días se va a caminar un aproximado de 60 kilómetros y va a llegar hasta el monte. Va a llegar al monte y entonces vamos a ver otra escena de esta visión en la que vemos a un padre que va a hacer que su hijo cargue el madero, que cargue esa leña para el holocausto. Jesús, mis hermanos, vamos a ver que Jesús va a cargar esa cruz. Pero bueno, ahorita vamos a ir haciendo esta comparación, este reflejo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, vemos un altar, vemos que llega al punto donde va a ser sacrificado este hijo. Entonces, cuando está a punto de sacrificarlo Abraham a su hijo Isaac, de ofrecerlo como sacrificio, se aparece y ahí se escucha la voz del ángel de Yahvé. La voz del ángel, mis hermanos, que va a decir que no deje caer su mano sobre su hijo. Y entonces levante la mirada y va y atrapa a un cordero que de los cuernos se encontraba atrapado, ¿verdad? En lo que se encuentra atrapado es espinas entre la cabeza, y es el que va a ser sacrificado. Ahora vamos a la otra parte en el Nuevo Testamento. Vamos a ver por qué visión. Mis hermanos, Abraham no va a sacrificar a su hijo, pero hay un padre quien sí lo va a hacer, y ese padre es Yahweh, a quien va a sacrificar a su único hijo por amor a ti y por amor a mí. Él va a dar a su único hijo, a Jesús. Entonces, él sí lo va a sacrificar. Y vemos, mis hermanos, que Jesús va a cargar el madero con lo que él va a ser ofrecido en ese sacrificio, así como iba Isaac cargando el madero. Vemos que el sacrificio se hace con un cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Manso, humilde de corazón, que se va a entregar como sacrificio. Jesús, el Cordero, que es el que va a sacrificar a Abraham. Ese que tenía espinas, atrapado entre espinas, Jesús coronado de espinas. Vamos a ver, mis hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo va a representar esta misma imagen que con Abraham y su hijo Isaac. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces, este monte, mis hermanos, el monte Moriah, podemos destacar de que es aquí, por eso que significa visión. Va a significarse visión por esta, sobre todo por esta que es de las más grandes, de las más importantes, porque no fue la única. Va a haber otra visión, mis hermanos, que esa la podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 24. Va a haber otra visión con el rey David. Pero antes de ir entrando con esta, quisiera, mis hermanos, que comprendiéramos cómo Dios, mis hermanos, tan perfecto,
cómo Dios tan amoroso nos va a regalar a su único hijo y cómo Dios puso a prueba a Abraham y se dio cuenta de que Abraham confiaba en Dios. Confió en Dios, mis hermanos, de que tuvo temor de Dios. Y por ese temor de Dios fue obediente. Nosotros, mis hermanos, debemos de ser obedientes a su palabra, ser obedientes a sus mandatos. Debemos de ser obedientes, debemos de tener ese temor de Dios. Temer a Dios, mis hermanos. Entonces, así como Abraham, en el que vamos a ver esta visión, así también, mis hermanos, vamos a ver esta otra visión que va a surgir con David, donde David ve al ángel que destruía a Jerusalén. Vamos a ver, mis hermanos, en donde va Dios a permitir, en el que le da por esta mala acción de David para con Dios, vamos a ver, le da 3 opciones a David. Y entonces se da en el que se da una peste en Israel. Entonces, ahí, mis hermanos, en 2 Samuel, capítulo 24, vamos a ver cómo la visión que va a tener David, ahí donde dice que va a ver al ángel que destruía esta Jerusalén, cómo Dios lo ordenaba insatisfecho por su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que va a hacer después David? David, mis hermanos, esta región que era inhabitada en aquella época, David va a ocuparla y va a construir, ahí va a construir el rey David, mis hermanos, donde va a construir un templo, quien después lo va a terminar Salomón, su hijo, el rey Salomón, va a ser quien termine este templo, que es la segunda vez que se va a construir ese templo. Entonces, en este templo, mis hermanos, después de que recordemos el arca de la alianza que contenía la vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y el maná, vamos a ver que esta arca de la alianza la traían de un lado a otro. Entonces, donde va a ser situada va a ser ahí, en ese templo. Ahí va a ser puesta el arca de la alianza. Entonces, de ahí van a ser la gran Jerusalén. Entonces, Jerusalén, mis hermanos, te mencionaba en un comienzo, se encuentra situada entre el monte Moriac y el monte Sión. Pero dense cuenta, yo quiero que vayamos profundizando todavía más espiritualmente. El monte Moriac, mis hermanos, también cabe destacar del monte Moriac que ahí, mis hermanos, también vamos a ver que en una de las laderas del monte Moriac es donde está el Calvario. ¿Y cuál es el Calvario conocido como el Gólgota? Donde Jesús va a ser crucificado. La visión que va a haber de Abraham con su hijo Isaac, donde iba a sacrificar, ahí mismo, mis hermanos, en una de las laderas del monte Moriac, es donde está el Calvario, donde va a morir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dése cuenta cómo este término Moriac, cómo empieza como un término de visión, pero va a tener un gran significado dentro de nuestra fe como cristianos. Conocer, mis hermanos, conocer de este monte. Y el monte Sión, mis hermanos, que está del otro lado después de Jerusalén, vamos a ver que este monte Sión se cree, mis hermanos, y muchos le daban este término, que aparte por ser el monte más grande se consideraba el lugar donde Dios moraba. Ahí, por ser uno de los montes más altos, el monte Sión. Entonces se consideraba como el lugar donde Dios moraba. Imagínense, mis hermanos, tenemos el monte Moriac, en donde va a morir nuestro Señor Jesucristo, en donde vamos a ver esa visión. Vamos a ver este pueblo de Jerusalén, por el que va a ser ese caminar. Jerusalén, mis hermanos, Jerusalén, ya te había comentado, significa casa, que viene Jerú y Shalem. Jerú, que es casa, y Shalem, que viene del saludo,
saludo, que significa también paz. Entonces, se cree que Jerusalén significa casa de la paz. Aunque vamos a recordar que con Jesús, ay, Jerusalén, Jerusalén. Jesús no va a pisar Jerusalén después de que es perdido y hallado en el templo. No lo volvemos a ver hasta la entrada a Jerusalén, en la que conocemos comúnmente como el Domingo de Ramos. Entonces, esa entrada triunfal hacia Jerusalén, que así también va a ser la entrada a ese Jerusalén donde Jesús va a morir. Así es, ahí mismo en Jerusalén. Y vemos este monte Sión, mis hermanos, que va a ser el culmen después del monte Moriah, donde va a volver, donde Dios va a morar, donde Dios mora. Entonces, dense cuenta, mis hermanos, cómo se encuentra situada esta Jerusalén. Y después, mis hermanos, fíjense, años después vamos a ver que desafortunadamente este templo que va a ser construido por este rey Salomón, que por quien va a ser terminado, quien va a comenzar el rey David, para ofreciéndolo, ¿verdad? Ofrecer esta construcción, el hacerlo, porque Dios ha detenido al ángel de la destrucción. Entonces, Él va a ofrecer, mis hermanos, van a hacer crear este templo. Y como resultado de esto, desafortunadamente vuelve a ser destruido este segundo templo. ¿Y cuándo va a ser destruido? Después de Cristo. Se cree años 60, años 70, antes del primer siglo, mis hermanos, después de Cristo, es donde va a ser destruido. ¿Por quiénes? Por los romanos. Va a ser destruido, y entonces vamos a ver esta persecución hacia ¿quiénes? ¿Quiénes van a pagar el plato roto? Los cristianos. Ellos van a pagar ese plato roto. Hoy en día, mis hermanos, en este monte Moriah también lo conocen como el monte del templo. El monte del templo. Y vamos a ver ahí que queda una pared muy, muy conocida, como este muro que va a ser como el muro de los lamentos, el muro de las lamentaciones. Y este muro de los lamentos, ¿quiénes son los que van ahí? Los judíos. ¿Y por qué van a este muro de los lamentos? Asisten, mis hermanos, ellos para lamentarse por todo lo que ha sufrido Jerusalén. Pero también, mis hermanos, en esta región del monte del templo, en Jerusalén, que aproximadamente dice que mide unos 743 metros este monte. Según la tradición cristiana, en este portal, que es en este monte, ¿verdad?, es donde Jesús va a entrar a Jerusalén, donde se encuentra situado, ¿verdad?, este monte del templo. Y para la tradición judía que creen, para ellos, como Jesús no es el Mesías, para ellos es por dónde va a entrar, por dónde va a llegar el Mesías que siguen esperando los judíos. Pero vemos, mis hermanos, que vamos a ver que dentro de este templo, dentro de esta región del monte del templo, aparte de tener este muro de los lamentos, vamos a ver también una famosa, es una famosa cúpula que vamos a ver, y tiene también otro significado, desafortunadamente también, y es donde vamos a ver muchos conflictos entre el Islam con los judíos. Entonces, el Islam, mis hermanos, vamos a ver que es una religión que va a ser fundada o va a tener su creencia en el Corán y en el que se van a basar mucho en la vida de alguien que es conocido como el último profeta enviado por Dios, mejor conocido como Mahoma. Así es, Mahoma, quien para ellos fue el último profeta.
Entonces, ahí mismo, mis hermanos, donde está la explanada, donde está el templo de Jerusalén, está esta famosa cúpula de la roca, la cúpula de la roca. Entonces, donde está la cúpula de la roca, para ellos, según la tradición musulmana, es el lugar donde Mahoma va a ascender al cielo. Fíjense nomás, donde está esta cúpula de la roca. Pero el gran problema con los judíos, para ellos, para los musulmanes, para los del Islam, es súper importante porque ahí es donde va a ascender al cielo, supuestamente, Mahoma. Y para los judíos es suma importancia porque ahí es donde estuvo la roca, la piedra, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Aparte de que está también cerca de ahí, en uno de los costados, este muro. Entonces, mis hermanos, es donde está este gran conflicto entre estos dos, donde siempre ha habido mucha tensión, ha habido guerras, ha habido problemas entre los judíos con el Islam por esta situación. Aparte de que para el judío pues es súper valioso esto. El judío siempre, mis hermanos, siempre vamos a ver en la Sagrada Escritura que el judío buscaba el escudarse siempre con que ellos eran descendientes de Abraham. Entonces, para ellos, el ser descendiente de Abraham, ellos ya tenían como un lugar o eran favoritos para Dios. Pero eso era lo que para ellos o ellos se hacían creer. Vamos a darnos cuenta cómo Jesús no va a tomarles un papel especial o va a distinguirlos entre los demás. Jesús va a anunciar el amor, la misericordia para todos. Y desafortunadamente Jesús todavía se va a decepcionar más porque el judío se supone que conoce de Dios, que es más, ha profundizado más en las Escrituras, más que los gentiles. Y oh sorpresa, que quienes van a creer van a ser, mis hermanos, los gentiles. Entonces, en este gran monte, mis hermanos, Moriah, vamos a ver de dónde van a ser todas estas visiones. Vamos a ver sobre todo, mis hermanos, también que en Abraham, vamos a ver en Abraham, en Isaac y en Jacob, vamos a ver a la Santísima Trinidad también reflejada. Abraham como Padre Dios, al Hijo como Isaac y al Espíritu Santo representado por Jacob. Jacob, que significa el suplantador. Entonces, mis hermanos, en este monte Moriah, Dios lo ha escogido y Dios, usted dirá, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Ok, ya conocimos un poco de geografía, sabemos dónde está ubicado, cuánto recorrió para llegar ahí Abraham, dónde es el que está situada Jerusalén, ¿verdad? La importancia de que ahí fue donde David va a comenzar el construir este templo. Pero para nosotros, ¿qué? Bueno, Dios tiene también una visión que es dedicada para ti y para mí, a través de este pasaje de Abraham y su hijo. ¿Y cuál es? Yo te invito a que la veamos en Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, versículo 37. Y vamos a ver, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que nos pide y que nos da como enseñanza en esta noche este monte Moriah. Dice la palabra de Dios: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto, mis hermanos, es la visión que de esta enseñanza nos deja reflejada Papá Dios. En palabras del Santo Evangelio pronunciado por Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Vemos, mis hermanos, a Abraham, a su único hijo, que va a sacrificar al hijo al que más ama, al hijo al más amado, al único hijo con esta
mujer, con su esposa, con quien no habían podido tener hijos, mis hermanos, y ya de una edad bastante avanzada, fruto de ellos dos, mis hermanos, por ese gran amor de papá Dios para con su hijo Abraham. Vamos a ver a ese hijo, el más amado. Vemos cómo él no la piensa, mi hermano. Él dice, sí, yo amo a mi hijo, pero amo y debo de amar más y sobre todo primero ¿a quién? A Dios. Primero a Dios. No podemos poner en lugar de Dios a los hijos, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los padres, a nadie. El número uno siempre tiene que ser el Señor. Siempre, mis hermanos. Y de ese amor, fruto de ese amor de Dios para con nosotros, de nosotros hacia Dios, fruto de ese amor es el amor que vamos a dar también a todas las personas, no solo a las más cercanas a nosotros, sino a todos los hermanos cristianos. Entonces, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, no es digno de mí, porque primero es Dios. Y Abraham confió en Dios y él dijo, Dios proveerá. Él iba, obviamente que su corazón, yo me imagino cómo iba un corazón triste, un corazón hecho trizas. ¿Por qué? Porque iba a matar al que más amaba. Pero no dudó, porque existió primero el temor hacia Dios. Nosotros debemos de tener ese temor a Dios. Entonces, dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿A quién debemos amar primero? Amarás a Dios, primer mandamiento. Escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Amar primero ¿a quién? A Dios. A ese Dios que es inmenso en amor y que en este gran monte, este monte Moriah, nos va a regalar esa visión, y es en ese monte, en uno de los costados de este monte, en una de las laderas de este monte, en donde vamos a ver que va a morir su único hijo que ha dado por amor a ti, por amor a mí. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos poner nuestros moños de decir, no, primero mi trabajo, primero lo que yo tenga, primero mis hijos, primero mi familia y hasta después al último Dios, y eso sí me hace falta. Entonces, dice la palabra de Dios, no somos dignos de Él. El que no toma su cruz, Isaac cargó la leña para el holocausto, Cristo cargó la cruz. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Aquel que no siga, ¿qué? Los pasos de Jesús, esos mismos pasos que Él nos va a mostrar. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta vida va a verse reflejada en la vida terrenal, la vida material. Aquel que muera, mis hermanos, a esa vida del mundo, aquel quien pierda esa vida terrenal, esa vida de la carne, por él, dice la palabra de Dios, el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Y cuál es esa vida que encontrarás? La vida eterna. En este monte Moriah, mis hermanos, un gran monte en el que vamos a ver esta gran visión, en el que vamos a ver un monte que es para nosotros los cristianos de suma importancia, en el que vamos a ver la llegada, la entrada de Jesús a Jerusalén, en el que vamos a ver donde Jesús va a orar, porque está ahí cerca también, no está muy lejos del monte Moriah, el huerto de los olivos, en donde vamos a ver el Calvario, donde Jesús va a dar la vida por amor a ti, por amor a mí. Él es ese sacrificio para el perdón de los pecados. Mis hermanos, ¿qué te falta o qué nos falta para dejarnos empapar por el amor y la misericordia de Dios? Para dejarnos llenar de su amor, de su bondad. Darnos cuenta, mis hermanos, de ese amor, de ese Padre que nos ama inmensamente y que nos pide una cosa. ¿Cuál es? Toma tu cruz y sigue detrás de Jesús, los pasos que Jesús nos deja para alcanzar la vida eterna. Pierde tu vida,
pierde la vida terrenal, pierde esa vida lo material, la vida carnal, para que puedas ganar la verdadera vida, que es la vida eterna. En este monte, mis hermanos, vemos esta gran visión, esta visión que el Señor hoy nos entrega, dar la vida, tener temor de Él, temor de Dios, así como un día Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo por amor a Dios, por amor hacia Él. Así también nosotros, mis hermanos, sacrifiquemos a ese hombre viejo, arranquemos de nuestras vidas al hombre viejo y demos vida a un hombre nuevo que esté dispuesto a dar la vida por seguir a Cristo. Espero, mis hermanos, que sí haya podido ser lo más explícito posible. Crean, hay mucho todavía más de dónde sacar, aprender de este monte Moriah, pero en resumen, para no enredar tanto, en resumen, mis hermanos, este monte, por eso es muy, aparte de ser muy famoso, cuando tengan la oportunidad de ir a Tierra Santa, allá cuando te puedan visitar Jerusalén, pues unas partes del tour es este monte, ¿verdad? El monte Moriah. Pero, mis hermanos, Dios ha dejado este monte para recordarnos esa gran demostración de amor, ese gran sacrificio que hizo al darnos a su único hijo. Ese sacrificio de amor. Nos deja ese monte para recordarnos y pedirnos que sigamos a su hijo, que tomemos nuestra cruz. Cada quien toma tu cruz y sigue ese mismo caminar, esa entrada a Jerusalén, que sigas y subas hacia ese monte Moriah también con esa cruz, que des la vida por su hijo, que des la vida por amor a Cristo. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar con esta enseñanza, mis hermanos. De eso se tratan estos 3 días, el enseñar sobre las Sagradas Escrituras, personajes de las Sagradas Escrituras, y que es de mucha importancia, mis hermanos, porque también conocemos parte de la historia, pero sobre todo conocemos también a través de la historia el mensaje que Dios nos deja hasta hoy en día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Señor, por esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque en esta noche nos has permitido meditar tu palabra, pero sobre todo, Señor, nos has recordado ese gran sacrificio que has hecho al darnos a tu único Hijo. Te pedimos, amado Señor, Abba, Papito, que en esta palabra, Señor, se quede plasmado en nuestros corazones ese gran sacrificio, ese amor que tienes para con cada uno de nosotros. Que de verdad, Señor, podamos cargar esa cruz y podamos seguir esos pasos de tu amado Hijo. Que podamos, Señor, perder esa vida al mundo, esa vida terrenal, para poder obtener, llenarnos de tu gracia y poder alcanzar esa vida espiritual, poder alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa visión que nos regalas a través del monte Moriah. Te pido, amado Señor, por todos y cada uno de estos hijos tuyos que hoy se han reunido en esta noche para escuchar tu palabra, para que infundas en cada uno de sus corazones a ese Espíritu Santo, amado Señor, que regale uno y fortalezca este don maravilloso que regalas a través de ella, del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. Todo esto, amado Señor, te lo agradecemos y te lo consagramos a ti, Señor, agradeciéndote por todo lo que nos das en esta noche, ofreciéndote también cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo también, Hijo de Dios Padre, junto con nuestra mamita María, la Virgen Santísima, y su castísimo esposo, el Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, muchas gracias por acompañarme, gracias por aprender juntos la historia de este monte, gracias por quedarse escuchando la palabra de Dios. Sobre todo eso,
Dios te bendiga, mi hermano, desde donde me escuches, te mando un fuerte abrazo y te invito para que mañana me acompañes por las mañanas a rezar el Santísimo Rosario. 6 de la mañana, Chihuahua, Paso, Texas, 7 de la mañana, hora centro de México, 7 a.m. hora centro de México, para que recemos juntos el Santo Rosario, esta bella oración por las mañanas, pidiendo la protección maternal de Mamita María y consagrándonos a ella. Te espero mañana para rezar juntos el Santísimo Rosario por las mañanas, 7 a.m. hora centro de México. Dios te bendiga, mi hermano, y te invito para que te quedes con otra enseñanza a través de esta página con mi hermano José Pérez. Dios te bendiga, mi hermano, y que pases una muy bendecida noche. Te espero mañana para rezar. No se te olvide. Bendiciones. Paz y bien.